Bien, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Corro, soy parte del equipo de onboarding. Algunos quizás ya me conocen y entonces vamos a partir ahora con nuestro webinar, que es un webinar especial porque está enfocado a administradores y el proceso también de administración de rinde gastos. Y estamos muy motivados por este webinar porque hemos recibido muchas preguntas durante, bueno, mucho tiempo respecto a la administración de rinde gastos y justamente hoy día vamos a responder varias de esas preguntas. Vamos a tener más instancias de webinars enfocados en el proceso de administración porque es un proceso que requiere de bastante conocimiento y práctica. Entonces, lo hemos eh, dividido en diferentes partes y hoy día nos vamos a enfocar principalmente en la administración de las políticas de rinde gastos, que es básicamente el corazón de rinde gastos. Es muy importante que conozcan bien la lógica detrás de una política de gastos y cómo podemos administrarla. Y no tan solo eso, hoy vamos a tener casos prácticos y que son los más reiterativos respecto a la administración de una política. Por ejemplo, ¿cómo hago para agregar un centro de costo, un código PEP? Tengo una nueva cuenta contable, llegó alguien nuevo a la empresa desde una nueva área, tengo que crear una nueva política o quizás lo puedo agregar a una política existente. Todas esas preguntas las vamos a responder hoy día y espero que de verdad esto les sirva bastante porque es muy útil para la administración de rinde gastos. Así que ahora les voy a compartir mi pantalla. Y entonces partimos. Bien. Em, Perfecto. Antes de empezar con el contenido como tal, recordarles que hay una sección en GoToWebinar donde dice preguntas, ¿ya? Ahí ustedes pueden redactar las preguntas que tengan y al final del webinar vamos a apartar un tiempo para poder dar respuestas a sus preguntas. Si es que no alcanzamos con el tiempo, no se preocupen, igual les vamos a escribir a su correo electrónico la respuesta que no alcancemos a responder por cosa de tiempo, ¿bien? Em, Bien, si quizás no están tan familiarizados con Rinde Gastos, están recién aprendiendo o quizás recibieron la capacitación hace mucho tiempo, deben saber que Rinde Gastos es la plataforma para poder rendir gastos y para poder hacer todo el proceso de aprobación de esos gastos, incluso la exportación de la información contable de esos gastos. Rinde Gastos les va a permitir integrarse también con su RP de diferentes formas y eso les va a ayudar en su proceso de contabilización de los gastos, que puede ser a veces algo muy tedioso, de mucho trabajo, de empezar a tipear, de ayudar a corregir los gastos, porque sabemos que a veces los rendidores no siempre dedican mucho tiempo o no dedican cabeza a poder rendir correctamente. Entonces, Rinde Gastos es la respuesta a todas esas necesidades y Rinde Gastos funciona a través de la página web de Rinde Gastos, como también una app móvil que pueden descargar en su celular. Hoy, como les dije, vamos a enfocarnos en el proceso de administración y vamos a ver específicamente el módulo de políticas de gastos. Bien. Y vamos a partir con una pregunta que puede sonar como muy quizás sencilla o fácil de responder, pero la verdad es que no necesariamente es tan fácil. ¿Qué es una política de gastos? A mí me gusta definir una política de gastos como una máquina, ¿bien? Es una máquina que permite primero dirigir los gastos a quienes deben revisarlos. Como todos sabemos, cuando uno gasta, ese gasto para poder rendirlo tiene que ser aprobado por alguna jefatura, alguna gerencia. Entonces, esta política de gastos permite o esta máquina permite direccionar los gastos a los diferentes flujos de revisión respectivos. Y segundo, esta máquina disponibiliza opciones necesarias por rendidor. Por ejemplo, si yo pertenezco al área de implementación y tengo mi centro de costo, entonces en mi política va a estar disponible mi centro de costo. Bien. Eh, y así hay otras áreas con diferentes centros de costos, con diferentes parámetros, quizás diferentes cuentas contables, diferentes incluso tipos de documentos o incluso campos específicos para algunas áreas que no necesariamente van a replicarse en todas. Entonces, esta máquina, que es la política de gastos, permite que se disponibilicen las opciones necesarias para que un rendidor rinda bajo sus
parámetros, ¿bien? Es por eso que existen varias políticas dentro de Rinde Gastos, que son políticas de gastos, y no se confundan porque usualmente cuando mencionamos política, uno piensa en la política interna de la empresa para poder rendir, que está bien, es un concepto bien usado, pero en Rinde Gastos, una política de gastos permite hacer lo que recién mencionaba, dirige los gastos a quienes deben revisarlos y disponibiliza las opciones que ustedes necesitan para poder rendir. ¿Cuándo es necesario crear una política? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque normalmente Rinde Gastos les ofrece ayuda y soporte para poder implementar la plataforma. Entonces, cuando ustedes reciben Rinde Gastos, las políticas ya están creadas, están ya divididas normalmente por áreas, y por lo tanto tienen diferentes flujos de aprobación, las personas están asignadas a su política, por lo tanto, de esa forma puede funcionar el sistema. Pero sabemos que hay circunstancias cuando llega gente nueva, cuando se crean nuevas áreas, se crean nuevos códigos PEP, nuevos centros de costos, y a veces uno como administrador está confundido, ¿será que tengo que modificar una política existente o quizás tengo que crear una nueva? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan la forma en que nosotros eh, decidimos si es que es necesario crear una política nueva o no. Entonces, para eso vamos a hacer 3 preguntas que son muy importantes para poder decidir si debo crear una política nueva o debo modificar una que ya existe. La primera pregunta es, ¿existe el flujo de revisión que necesito en otra política? Por ejemplo, si llega alguien nuevo a marketing y ya existe una política de marketing con un flujo de revisión de marketing, quizás no es necesario crear una política nueva porque ya existe el flujo de revisión de marketing. Ahora, si llega una nueva área con nuevas jefaturas, ahí sí sería necesario crear una política, porque cada política solamente aloja un flujo de revisión, no comparte flujos de revisión, ¿ya? Entonces, si hay diferentes flujos de revisión o diferentes personas que revisan a diferentes áreas, entonces es necesario crear políticas nuevas. Ahora, si existe el flujo de revisión en RIN de gastos, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dicha política tiene las opciones que necesito para rendir? Por ejemplo, si llegó alguien nuevo, y ya perfecto, marketing tiene el flujo de revisión, por lo tanto yo lo podría agregar a la política de marketing. Pero esa persona nueva tiene un nuevo centro de costo que no utiliza marketing. Entonces, ¿dicha política tiene las opciones que necesito para rendir? No. Entonces, ¿será que modifico la política que ya existe o creo una nueva? Y aquí les voy a dar un tip muy importante. Em, si ese centro de costo no tiene que estar disponible para el resto del equipo de marketing, entonces sí es necesario crear una política nueva para que podamos reducir el riesgo de que otras personas seleccionen ese centro de costo y después tengamos que estar corrigiendo. Entonces, cuando tengan la duda respecto a cómo crear una política, o perdón, a si debo crear una política o modificar una existente, recuerden siempre, existe el flujo en alguna de las políticas de rinde gastos, existen las opciones que necesito para que rinda esa persona, o si modifico la política, el resto está bien que tenga acceso a esa información que acabo de modificar. Entonces, vamos al siguiente. ¿Cómo creo una política nueva? Si resulta que tomé la decisión de crear una política nueva porque no existía el flujo o porque las políticas que actualmente tengo en mi plataforma no tienen el centro de costo que necesito y tampoco quiero disponibilizar ese centro de costo en otra política que existe, entonces voy a tener que crear una política nueva. Entonces, para eso, les quiero mostrar esto que realmente es bien interesante que lo analicemos. RIN de gastos tiene lo que nosotros llamamos como el detrás de las cámaras, que es la configuración, que es precisamente lo que ustedes como administradores ven y pueden modificar, versus lo que ve el rendidor, que está acá en la imagen del lado derecho. Lo que ve el rendidor es obviamente consecuencia de la configuración que tiene RIN de gastos. Entonces, al lado izquierdo tengo una imagen que dice campos a nivel de gastos. Esos son los campos que yo podría tener en una política y así se ven cuando yo administro la plataforma. Pero al lado derecho tengo la imagen que es la vista del rendidor, que es lo que ve el usuario rendidor al momento de imputar. Bien, así es como que se ven. Si se fijan, abajo de la imagen izquierda existe un campo que dice tipo de documento, número de documento, y esos mismos campos también están al lado derecho,
pero ya listos para poder ser utilizados. Los campos proveedor, fecha, total y moneda, categoría, son campos que no van a poder modificar porque son base para poder crear un gasto. La misma lógica existe para los campos a nivel de informe. En la configuración, como ven en la imagen izquierda, existe el campo título que está bloqueado, no se puede cambiar. Obviamente siempre vamos a necesitar un título para el informe. Y el campo empresa que sí agregamos específicamente para la política. Y cuando el usuario va a rendir y va a crear su informe, ve también el campo título. Si es que tiene asignado un fondo, va a ver ese campo de fondo. Y también va a ver el campo que nosotros creamos para la política que se llama empresa. Bien, entonces ese es un poco el paralelo, como el detrás de las cámaras, que tiene que ver con su trabajo como administradores versus lo que ve el usuario al momento de imputar. Ahora les voy a enseñar a cómo podríamos crear una política o cómo podemos modificar alguna existente, ¿ya? Nos vamos a ir entonces a la administración de Rindegastos. Estamos aquí dentro de la administración, desde el módulo o desde el rol de administrador, y entramos a políticas de gastos. Acá yo tengo algunas políticas creadas y, por ejemplo, si entro acá a esta de marketing, que es la que estamos mencionando. Lo primero que vemos cuando ingresamos a una política es un resumen, ¿ya? Un resumen de las características de la política. Pero después, si se fijan acá al lado, hay un módulo que se llama rendidores y otro flujo de revisión. Vamos a indagar un poco en esto para saber cómo utilizarlos. El módulo de rendidores son obviamente los rendidores que pueden rendir bajo esa política. Por ejemplo, acá tengo a Carla, a Diego y a Gretel. Si yo quisiera quitar alguno de la política para que no pueda rendir bajo esa política, simplemente lo remuevo. Bien. Si quiero agregar algún rendidor nuevo, tiene que ya estar creado como usuario. Y acá nos va a aparecer el listado de todos los usuarios que no sean parte de esta política y lo puedo seleccionar y presiono aceptar y ya es parte de esta política. Quiere decir que ese usuario va a poder rendir bajo esta política. Esta parte es bastante sencilla. Si nos vamos al flujo de revisión, al lado derecho voy a ver el flujo de revisión de esta política. Ya en este caso está Gretel primero y después está Diego. Si yo quiero modificar algo en el flujo, entonces puedo arrastrar a los usuarios. Y al lado izquierdo, por ejemplo, aparece Carla, que no es parte del flujo de revisión de la política, pero sí tiene el permiso de aprobadora. Por lo tanto, si yo la arrastro a mi flujo, ella puede ser parte del flujo de la política. Bien. Cuando guardamos los cambios, y ojo con esto, que esto es una pregunta muy frecuente y realmente es bastante sencillo de poder como modificar en el sistema. Cuando ya tenemos una política que ya lleva tiempo siendo utilizada y hacemos un cambio en el flujo de revisión, puede que ocurra esto, que tengamos algunos informes en proceso de revisión, por lo tanto, el sistema nos va a querer preguntar, ¿quieres reiniciar el flujo de revisión para esos informes que están en proceso de revisión o quieres dejarlos como están, con el flujo anterior? Si ustedes quieren reiniciar el flujo de revisión para esos informes en proceso, tienen que hacer clic donde dice Haz clic acá. Esto les va a habilitar esta ventana en donde van a aparecer todos los informes que están en proceso de revisión de esta política y quienes son parte de este nuevo flujo, por lo tanto yo puedo incluso definir quién quiero que lo reciba, ahora que vamos a reiniciar el flujo de revisión. Como Carla quizás es nueva, voy a querer que obviamente los informes que estén en proceso ahora estén en la bandeja de Carla. Y de hecho acá tengo la opción de escribir un mensaje que obviamente va a quedar como un registro de que hicimos esta como reinicio en el flujo de revisión y que se va a notificar también, en el caso por ejemplo de Carla, de que va a recibir este informe que ya había sido enviado antes de que ella fuese parte del flujo, pero que ahora ella va a tener que revisar. Entonces ahí presiono reiniciar y ya se reinicia el flujo de esos informes que estén en proceso y va a considerar el nuevo flujo de revisión que acá tengo. Bien. Acá tenemos algunas otras opciones que ya vamos a mencionar en otra oportunidad. Pero lo más importante es que entiendan que toda política tiene que tener un flujo de revisión y que ustedes pueden modificarlo directamente acá en la política. Luego está acá este menú que es la configuración. Esto es como muy importante porque acá está alojada toda la información y es básicamente todo lo que ustedes hagan acá es como cambiar esta máquina que va a permitir direccionar, ya vimos el flujo acá, esta es la forma de direccionar los gastos de esta política,
y estas son las opciones que queremos que la política tenga. Si nos vamos acá al campo categorías, van a estar alojados todas las cuentas contables, ¿ya? Acá ya tenemos un listado de cuentas contables. Si presiono, por ejemplo, editar, lo primero que voy a ver es el nombre, que es lo que va a ver el usuario, y en opciones avanzadas tengo la opción de modificar la cuenta contable e incluso tengo la opción de poder asociar esta cuenta contable a un grupo. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo ir agrupando las cuentas contables para que sea más fácil para el usuario rendidor seleccionarlas o hallarlas, ¿ok? Y no tan solo eso, sino que además puedo agregar instrucciones a esta categoría para que cuando alguien la seleccione sepa qué es lo que nosotros queremos básicamente enseñarle. O decirle, mira, ¿sabes qué? Cuando selecciones insumos de cafetería, solamente vamos a aceptar café o chocolate, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo ve esto el usuario? Nos vamos a ir ahora como rendidor y vamos a presionar para que tengan un poco la visión de lo que estoy mencionando. Cuando el usuario está rindiendo las categorías, él ve lo siguiente. Si se fijan acá está el listado de las cuentas contables y yo hice previamente un grupo que se llama materiales de oficina. Entonces acá están agrupados todas las cuentas contables que tienen relación a materiales de oficina, como artículos de escritorio, otros materiales de computación, papel, teclados, etc. Y si, por ejemplo, yo selecciono artículos de escritorio, aparece acá un mensaje, que es lo que yo escribí en las instrucciones. Acá especifica qué tipos de artículos son aceptados, como los lápices, las reglas, destacador, etc. Entonces, todo eso se hace acá en la configuración de las categorías. Si se fijan, acá está la cuenta contable que acabo de seleccionar, que se llama artículos de escritorio, pertenece al grupo de materiales de oficina. Acá está la cuenta contable y acá están las instrucciones. Entonces, de esta forma se va modificando las categorías dentro de Rinde Gastos. Y en las opciones que están en la esquina superior derecha, hay un botón que es muy importante que se llama replicar. Cuando yo hago un cambio en una política, yo tengo la opción de replicar ese cambio en otras políticas. Entonces acá me dice replicar configuración de esta política donde estamos y me aparece el listado de otras políticas. Es muy probable que ustedes tengan un listado mucho más extenso, por eso pueden filtrar acá para poder buscar por el nombre y van seleccionando una a una la política que ustedes necesitan replicar. No necesariamente va a ser en todas, a menos que tengan en este caso un plan de cuentas contables común, ¿ya? Vamos a pasar entonces a los campos a nivel de gasto y a nivel de informe. Son dos espacios muy importantes porque acá es donde ustedes van a determinar qué opciones debe ofrecer esta política. Si nos vamos a nivel de gastos, son los gastos que, o sea, son los campos que precisamente estamos viendo acá. El usuario ve el proveedor, la fecha, el impuesto, el total, el centro de costo, el número de documento, puede ser incluso códigos PEPS, RUT, tipo de documento. Todo esto es lo que se configura acá en los campos a nivel de gasto. Los primeros 5 ya mencionamos son estáticos, no se van a poder modificar, pero los de abajo son campos que creamos nosotros para la política. Entonces acá me aparece el centro de costos, si quiero editar algo, puedo editar, este es un campo de tipo desplegable, que tiene la opción de poder tener por defecto seleccionado ya el campo. El número de documento es un texto, el root también, el PEP es un autollenado. Esto es un tipo de campo que es bien útil si es que ustedes tienen un listado gigante de opciones. Por ejemplo, si son una constructora, es muy probable que tengan muchos códigos PEPs o códigos de proyectos de los diferentes proyectos en los que se pueda estar trabajando. ¿Y cómo se visualiza esto? Un campo desplegable es como, por ejemplo, el tipo de documento. Me aparece una opción y un listado completo y yo selecciono lo que necesito. Pero un campo de autollenado se va filtrando. Por ejemplo, acá puedo escribir México y me aparecen en el listado todo lo que diga México. O si escribo, por ejemplo, 239, también el código, que puede ser que yo me sepa el código, también me va entonces a filtrar dentro de este listado gigante de opciones que tengo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de un campo desplegable versus un campo de auto llenado. ¿Bien? Además de eso, bueno, podemos crear nuevos campos. Todo lo que ustedes necesiten que el usuario tenga disponible para poder rendir, lo pueden hacer acá en los campos a nivel de gasto. Si nos vamos a los campos a nivel de informe, la lógica es muy
igual, de hecho. Pero la diferencia es que estos son los campos que ve el usuario cuando está armando un informe de rendición. El título va a estar siempre, pero por ejemplo nosotros agregamos la sociedad, ¿ya? Y el tipo de rendición, que por ejemplo en este caso puede ser caja chica, fondo por rendir o reembolso. Y ahí ustedes pueden ponerse creativos y ver las opciones que quieran ofrecer al usuario al momento de estar armando un informe, ¿ok? Vamos a hacer un barrido como superficial del resto de las opciones. Está la opción distancia, que permite que ustedes puedan asignar un valor al kilómetro. Eh, ¿Por qué? Porque hay gente que utiliza sus propios autos para trabajar y tienen que moverse por la ciudad o por diferentes ciudades, y hay empresas obviamente que dan un valor a ese uso del auto por kilómetro, y de esa forma después las personas van a poder crear un gasto que nosotros llamamos distancia. Con Google Maps van a poder generar un mapa del recorrido y calcular la cantidad de kilómetros aproximados que se recorrieron, y eso va a dar como resultado un valor en dinero para que se le pueda restituir al usuario por el uso de su auto, ¿ya? Incluso le pueden asignar una categoría por defecto de las que tiene la política, para que cada vez que se cree un gasto de distancia ya tenga seleccionada la categoría. Acá en la moneda, muy básico. Cuando tenemos una política, uno puede rendir en muchas monedas. Por ejemplo, me tocó viajar a Perú, voy a gastar en soles o en dólares incluso. Si fui a Argentina, en peso argentino, etc. Yo puedo rendir en cualquier moneda, pero finalmente va a haber una moneda de contabilización. O sea, mi informe puede tener dólares, soles. Después alguien tiene que determinar la tasa de cambio para eso, y mi informe se va a transformar o se va a traducir a pesos chilenos, que es la moneda de la política. Así que acá ustedes determinan en qué moneda ustedes finalmente quieren el total del informe, independiente que hayan gastado en diferentes monedas. Abajo está la opción de definir quién va a definir la tasa de cambio. Puede ser el mismo rendidor que tuvo que cambiar quizás los dólares que le pasaron para poder viajar. Él sabe cuál era la tasa de cambio, por lo tanto él va a definir la tasa de cambio, y eso se va a traducir obviamente en la moneda local o la moneda en peso chileno en este caso. Pero si no quiero que sea el rendidor, pongo no permitir, y ¿quién va a definir la tasa de cambio? Alguno de los aprobadores que obviamente esté revisando el informe, ¿ya? Así que puede ser desde el primer aprobador o hasta el último, que normalmente es el último, porque generalmente el último aprobador de la política va a ser alguien relacionado a la contabilización, y ellos son los que normalmente van a determinar la tasa de cambio, van a ver si es la tasa de cambio del día o específicamente del día del gasto. Ahí ustedes pueden ir determinando eso, ¿bien? Nos vamos a ir a más opciones, y acá tenemos los impuestos. Los impuestos obviamente sirven para que podamos hacer ciertos cálculos, como el IVA, como la retención, incluso exentos o cualquier otro impuesto que necesitemos. Si estamos en otro país, en México, por ejemplo, hay varios tipos de impuestos, en Colombia también, que son diferentes a los que manejamos acá. Por lo tanto, el sistema se puede ir ajustando de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Y además de eso, existe otro espacio que se llama otros impuestos, que normalmente se utiliza para temas como de propina. Hay gente que sale a comer con clientes, y en la boleta o en el comprobante no viene incluida la propina, y sí se gastó en eso. Entonces, si utilizó una factura, por ejemplo, para poder pagar eso, ok, va a rendir su factura, pero no va a venir incluido la propina. Entonces, para eso existe este campo que dice acá, otros impuestos, y yo puedo acá ingresar el valor de lo que yo di de propina, y eso obviamente se va a agregar al total, o sea, se va a considerar como un monto aparte, al cual no tiene que tener un cálculo del IVA ni nada por el estilo. ¿Bien? Así que estas son algunas de las opciones que podemos darles. Y también tenemos clientes que rinden también impuestos diferentes, como por combustible, por tipos de alimentos. Entonces, ahí este campo, otros impuestos, ahí ustedes agregan la distinción de eso, o el valor de ese impuesto, y así se puede considerar también dentro del gasto. Hay varias formas en las que se pueden ir utilizando, y en otra oportunidad podemos indagar mucho más en esto, ¿ok? Así que ya hicimos como un viaje superficial por los campos que existen a nivel de política, y que hacen que esta máquina que llamamos
funcione como nosotros lo necesitamos, ¿ok? Me interesaba que entendiéramos un poco el módulo de políticas de gastos y ahora vamos a ir a ciertos casos que son casos habituales y que nos van a ayudar a poder aterrizar un poco la información que acabo de darles. Vamos a ir a un primer caso. Le vamos a poner Luis a nuestro ejemplo, a la persona que vamos a personificar. Luis es nuevo en la empresa y se unirá al equipo comercial. Sus gastos se imputarán en un nuevo centro de costo, pero bajo el mismo flujo de revisión que su equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué debe hacer el administrador de gastos? Si llega alguien nuevo y que llega, por ejemplo, al área comercial, ya existe una política para el área comercial, por lo tanto el flujo de revisión sí está. Entonces, vamos a volver a las preguntas que les mencioné al inicio. ¿Existe el flujo de revisión? Sí. Entonces, perfecto, quizás no sería necesario crear una política nueva y puedo incluir a Luis en esta política. Pero entonces ahora vamos a ir a las otras preguntas. ¿Dicha política tiene las opciones que necesito para rendir? O sea, ¿que necesita Luis? No, porque él trae un nuevo centro de costo, entonces yo tendría que agregar ese centro de costo a la política. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Si modifico la política, ¿es correcto que el resto de los rendidores tengan dichas opciones? No, porque no quiero confundirlos. No quiero que después el resto del equipo comercial esté rindiendo a este nuevo centro de costo de Luis. Entonces, si no quiero que el resto lo tenga, voy a tener que crear una nueva política. Y ahí entonces nos vamos nuevamente acá al módulo de políticas de gastos. Voy a presionar nueva política y voy a crear el nombre. La idea es que sigan el mismo formato que vengan utilizando. Ya ustedes sabrán qué formato están utilizando para denominar las políticas. Y voy a copiar la política comercial, pero esta nueva política de Luis va a ser comercial internacional, ya que él va a trabajar en varios países. Acá si se fijan está el campo copiar configuración, ya venía seleccionado la política comercial, por lo tanto cuando yo presione crear política, se va a copiar todo excepto los rendidores y el flujo de revisión. Pero toda la configuración se acaba de copiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como administrador? Tengo que ir acá a los campos y modificar lo que necesite. En este caso, por ejemplo, yo no quiero que utilice el mismo centro de costo comercial porque a él, Luis, va a tener un nuevo centro de costo que va a ser Centro Comercial Internacional. Entonces lo modifico y su centro de costo va a ser este. Guardo los cambios, como hice una modificación, se quitó la opción por defecto, pero en este caso, como solo va a ser un centro de costo, tengo que dejarlo por defecto para que así Luis ni siquiera tenga que marcar eso, va a venir marcado. Bien, entonces, luego reviso, por ejemplo, los campos de nivel de informe. En este caso es lo mismo, está bien. Y si quisiera agregar quizás alguna otra característica, recuerden que tengo las opciones de distancia, moneda, el impuesto. Quizás, por ejemplo, como él va a rendir gastos internacionales, voy a tener que agregar otro tipo de impuesto también. No sé, ahí ustedes van a ir decidiendo si es que Luis, que ya va a tener un nuevo centro de costo y una nueva política, va a necesitar nuevos parámetros para que él pueda rendir. Ya después nos aseguramos de que tenga el flujo de revisión que necesita. Entonces, acá, por ejemplo, Carla va a ser quien va a aprobar también, guardo los cambios, y si nos vamos a rendidor, entonces tenemos que agregar acá a Luis a la política para que él pueda, obviamente, rendir bajo esta nueva política. Nos vamos a ir a otro caso. Este caso es de Margarita. Dice, Margarita es administradora de rinde gastos y le informaron que para las áreas de implementación y servicio al cliente se necesita rendir un insumo de salud y belleza. Entonces, básicamente lo que están diciendo es que estas personas de implementación y servicio al cliente van a empezar a rendir cosas de salud y belleza. Entonces, ¿qué debe hacer Margarita? Margarita entonces debe decir, ok, seguramente no tienen las cuentas contables para poder rendir a este concepto de salud y belleza. Entonces, voy a tener que agregar eso. ¿Cómo lo hago? Vamos entonces. Políticas de gasto. Acá, por ejemplo, tengo la política de implementación. Voy a ingresar y me voy a ir directo a la configuración y a las categorías. Entonces acá digo, perfecto, tengo que agregar una nueva categoría que se va a llamar salud y belleza. Voy en opciones avanzadas, agrego la cuenta contable. Si le quiero asociar un grupo, la puedo asociar, como no. Si quiero agregarle instrucciones, también puedo hacerlo.
Guardo la categoría. Perfecto. Hice el cambio, pero solamente lo hice en la política de implementación. Y recuerden que servicio al cliente también la necesitaba. Entonces me voy a las opciones, replico, pero solamente en servicio al cliente. Lo marco y presiono replicar configuración. ¿Por qué no toqué el resto? Porque el resto no va a rendir bajo esa cuenta contable. Entonces, para evitar que otras áreas empiecen a rendir estos insumos de salud y belleza, entonces es mejor que lo deje segmentado o lo deje disponible solamente en las políticas que lo necesitan, que en este caso son de implementación y servicio al cliente. Y así de sencillo, entonces, se hacen este tipo de modificaciones, ¿ya? Entonces, esto era básicamente lo más importante que quería comentar hoy día, porque son precisamente las preguntas que normalmente nos hacen cuando ya pasa 1, 2, 3 meses de que les capacitamos y obviamente la mente es frágil, uno se va olvidando, entonces la idea es que ustedes pudieran entender cómo hacemos modificaciones en las cuentas contables, en los centros de costo, en el campo que sea, para las políticas que necesitemos. ¿Bien? Ahora vamos entonces a empezar a responder las preguntas. Ya veo que tenemos varias, así que vamos a empezar a leer. A ver, primera pregunta. Tengo el caso donde, a ver, vamos a volver aquí, solamente para... Tengo el caso donde para los gastos de un usuario en específico debe ser aprobador por su flujo de revisión normal y cuando supera los 500.000 debe aprobar otro gerente. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, ya, perfecto. Muy buena pregunta. Cuando uno está en el flujo de revisión, existe la opción de agregar a un aprobador condicional. Esta es la única vez que van a poder agregar un aprobador que no siempre va a recibir los informes de gastos de la política. Esa condición va a ser un monto de dinero. A veces pasa que un área, por ejemplo, siempre rinde, no sé, 100.000, 200.000 pesos cada mes, que es lo habitual. Pero de repente, por algún motivo, rinden, no sé, 1.000.000 de pesos. ¿Y qué genera eso como una duda? Porque están rindiendo más de lo normal. Entonces, generalmente cuando algo así pasa, queremos que otra persona, alguna jefatura o algún gerente pueda visualizar estos gastos y también pueda aprobarlos si es que es necesario. Entonces, cuando voy al flujo de revisión y presiono el botón más, tengo la opción de agregar este aprobador condicional por monto. Voy a poner acá, por ejemplo, el 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasa? Cuando exista un informe en esta política que supere el 1.000.000 de pesos, este aprobador extra va a involucrarse en el proceso de revisión. Y de hecho, si me voy acá en ver opciones adicionales, yo puedo determinar si que quiero que apruebe o rechace, ¿ya? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Quizás no me interesa que este Diego apruebe o rechace los gastos de este informe que supera el 1.000.000 de pesos, pero al menos quiero que sepa, que los vea. Así que si no quiero que apruebe y que solamente los vea, le quito la opción. O, por ejemplo, que pueda editar el informe o editar gastos, porque sabemos que cuando somos aprobadores podemos editar el informe, podemos editar gastos, podemos aprobar o rechazar. Pero entonces, acá el aprobador condicional también yo le puedo condicionar esos permisos y yo determino si es que quiero que apruebe o rechace, si edite o no, o si solamente quiero que se informe o vea que hay un informe de rendición que supera el 1.000.000 de pesos. Y ahí se guardan los cambios y ya queda entonces Diego como aprobador condicional en caso de que se supere el 1.000.000 de pesos en una rendición. ¿Bien? A ver, ¿cómo puedo hacer si el valor de la distancia es diferente por algunas áreas? Ah, perfecto. Cuando vamos a la configuración de la política, existe este campo de distancia, que si lo activo yo puedo determinar el valor, por ejemplo, no sé, 210 pesos por kilómetro, ¿ya? Por dar un ejemplo. Si el área de implementación realmente no sale tanto, pero si el área comercial siempre sale y utiliza su auto para hacer recorridos, entonces quizás yo pueda determinar que hay valores diferentes para el kilometraje. Como la opción de distancia existe a nivel de política, tú puedes determinar el valor que tú quieras por cada política. Entonces tú puedes determinar 210 para esta política que es del área de implementación. Pero si el área comercial debe tener otro valor, perfecto, no es problema. Me voy a la configuración de la política del área comercial y activo esto
pero digamos que ellos van a tener un valor quizás superior porque utilizan, no sé, mucho más su auto, ¿ya? Un ejemplo. Así que tú puedes ir determinando los gastos, bueno, el valor de esta opción de distancia por política. De esa forma puedes ir entonces segmentándolo. La tasa de cambio para los gastos internacionales, ¿puede ser automática? Ya, buena pregunta. Actualmente no es automático, quiere decir que cuando alguien va a rendir en dólares, por ejemplo, y después tienen que pasar esa rendición a pesos, va a ser necesario que alguien determine la tasa de cambio de forma manual, ¿ok? Ya vimos que va a poder ser el rendidor o va a poder ser alguno de los aprobadores, pero no existe una forma de automatizarlo directamente a menos que se integren y a través de la API, por ejemplo, se puede hacer como este tipo de cálculos de forma automática, ¿ok? Por lo pronto, si no están integrados, van a tener que hacerlo manualmente, pero si están integrados, tienen la opción y ahí nos pueden preguntar a nosotros o al equipo de soporte cómo funcionaría esto para poder entonces integrar esta como automatización. ¿Ok? Vamos a ver más preguntas. Sí. ¿Es necesario tener varias políticas o se puede mantener una política general que tenga diversas categorías? Por ejemplo, política general con categorías como gastos de administrativos, alimentación, arriendo, alojamiento, etc. Esa es una muy buena pregunta. Realmente no es que sea obligatorio que existan muchas políticas, pero si por ejemplo, si en tu empresa solo existe un flujo de aprobación, quiere decir que siempre revisan las mismas personas, entonces ahí podrías tener una política. Ahora, eso no es tan habitual. Normalmente requiere que cada área tenga al menos un aprobador que sea diferente porque son diferentes jefaturas, diferentes gerencias, diferentes realidades o diferentes también contextos. Como decía, quizás para el área comercial es muy habitual rendir no sé, desayunos con clientes, almuerzos, diferente que es para el equipo de TI o de administración que normalmente no salen con los clientes. Y por lo tanto hay diferentes personas involucradas y eso implica que tú sí o sí vas a tener que crear políticas diferentes por área porque involucran un flujo de revisión diferente. Además de eso, tú mencionabas que pueden tener opciones que ya sea específico, centro de costo de administración, centro de costo comercial. Pero ¿qué pasa si alguien se equivoca y selecciona administración cuando realmente tiene que rendir a comercial? Eso puede generar como problemas después en tu contabilización y para evitar que tú tengas que estar ahí corrigiendo, entonces a veces es mejor separar la política y solamente disponibilizar exactamente el centro de costo que tú quieres o el tipo de documento o el plan de cuentas contables no es igual entre el área comercial y el área de administración. Entonces, para poder tener todo eso segmentado y evitar los errores, yo recomiendo que vayas separando las políticas, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede establecer que el gasto no pueda enviarse si no incluye una imagen adjunta? Claro que sí. Y de hecho deberías tener eso activo si es que alguno de nosotros te implementa. Pero acá en el área de administración, y eso también lo vamos a ver en otro webinar, existe un módulo que se llama validación, que es un módulo que te permite crear reglas, ¿ya? Y son reglas a la medida. Una de esas reglas puede ser que cada gasto tenga que tener sí o sí al menos un adjunto, o quizás en algunas empresas necesitan más de un adjunto, no sé. Entonces tú puedes determinar acá en las validaciones que efectivamente tú quieres que todos los gastos tengan un adjunto, que sean obligatorios también, por ejemplo, que sea obligatorio el campo de root del proveedor, número de documentos, si es que seleccionaste el tipo de documento factura. Sabemos que las facturas son documentos eh, legales que necesitan este tipo de datos. Entonces tú puedes hacer obligatorios esos campos para las facturas, pero no así para los comprobantes o para las boletas porque quizás no es necesario. Bien, entonces, si necesitas más ayuda respecto a las validaciones, recuerda que tenemos el centro de ayuda, en donde tú puedes como apoyarte también con conocimiento, o también puedes preguntar al equipo de soporte, o también nos puedes contactar a nosotros si es que alguno de nosotros te implementó, etc. Pero ya vamos a indagar un poco más de eso en otros webinars, ¿ok? El campo de gasto root no se configura como texto. ¿No hay verificador root para evitar errores? Muy buena pregunta. Si nos vamos acá,
a los campos a nivel de gasto, muy probable que tengan el campo root proveedor, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo tenemos creado. Y yo lo dejé como texto, pero existe una opción que te permite dejarlo como root Chile. Esto permite que el usuario tenga que siempre seguir el formato del root de Chile y si no sigue el formato o la cantidad de caracteres, etcétera, entonces no le permite ingresar el root como debe ser. ¿Okay? O sea, no le permite registrar el root hasta que lo corrija. ¿Ok? Entonces, sí existe la opción para que tú puedas rendir ese tipo de dato correctamente. Porque a veces pasa que la gente, no sé, le pone punto, no le pone punto, le pone guión, no le pone guión, y al final eso genera que no sea homogéneo el dato, y en tu RP seguramente tú ya tienes una forma de, de rendir eso. Así que efectivamente tú puedes darle esta característica y también las validaciones te pueden ayudar en eso, incluso en la cantidad de caracteres o incluso en el formato específico del root, no tan solo para Chile, sino para varios países. Tenemos para la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Ok? ¿Cómo puedo modificar el informe en PDF y el Excel? Bien, esto no es algo que conversamos ahora, pero si se fijan, cuando uno tiene un informe de rendición, por ejemplo, vamos a revisar un informe acá. No tengo acá uno en mi bandeja. Pero bueno, básicamente cuando uno tiene su informe de rendición, tiene la opción de descargar un PDF, que es un PDF por decir estándar, y también un archivo Excel, que también es un archivo estándar. Pero eso no implica que no se puedan crear más formatos. En el módulo de administración, cuando presionas más, ves este módulo que se llama plantillas. Ya vamos a también a tener otro webinar más, es como específico respecto a este tipo de funciones, pero tú puedes crear una plantilla nueva que puede ser Excel o un PDF. Y entonces tú puedes crear la plantilla de PDF que tú necesites, ¿ya? O la plantilla de Excel que tú necesites, donde tú vas seleccionando qué campos quieres incluir en tu reporte, ¿ya? Acá vienen algunos por default, pero tú los puedes quitar si es que no los necesitas. Y acá al lado izquierdo aparecen todos los campos disponibles para que tú puedas ir agregando y configurando tu plantilla a la medida, ¿ya? Así que como dije, después vamos a ver más detalles de esto, pero sí existe la opción de poder configurar tu propio Excel y tu propio PDF. Bien. Vamos a enviar entonces el video de este webinar para que sepan y vamos a responder todas las preguntas que quedaron pendientes directamente a ustedes en su correo electrónico, ¿ya? Así que para que sepan va a estar disponible este webinar, para que puedan repasar el contenido y además de eso vamos a seguir haciendo más webinars porque queda mucha más información para compartir con ustedes, pero no los queríamos saturar de tanta información ahora, sino que ir un poco más específico a lo que normalmente nos preguntan, ¿ya? Vamos a hablar de fondos, de reportería, del módulo de usuarios, de las plantillas, validaciones, etcétera. De todo lo que queda con respecto a la administración y queremos hacerlo muy enfocado a lo que normalmente nos preguntan para que así puedan sacar el máximo provecho al sistema. Espero que esto haya sido súper útil. Muchas gracias por su asistencia y que estén súper, súper bien.